Hola a todos, mi nombre es Luz Milagros Cortés Cuscano, soy alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bienvenidos a esta semana 23 en la que vamos a ver un artículo llamado Lesiones de la mucosa oral en un paciente con COVID-19. Trata de nuevos signos o manifestaciones secundarias. Como introducción, tenemos que esta nueva enfermedad, que es por COVID-19, presenta una amenaza importante y urgente para la salud mundial. En el caso de el COVID-19, los pulmones vendrían a ser el sitio principal de infección por este virus y los pacientes presentan síntomas que van desde síntomas leves, similares a los de una gripe, hasta una neumonía fulminante y dificultad respiratoria potencialmente letal. Han habido algunos casos de COVID-19 que reportan manifestaciones orales. Dado que la salud bucal de los pacientes con COVID-19 puede verse afectada por la infección, aún existen dudas sobre si esas manifestaciones podrían llegar a ser un patrón típico resultante de la infección viral directa, o quizá estas lesiones orales puedan resultar de un deterioro sistémico, considerando la posibilidad de infecciones oportunistas y también reacciones adversas a los tratamientos. Por tanto, la gama de manifestaciones del COVID-19 en la cavidad oral tienen un interés amplio y actual. Es por ello que el objetivo de este artículo fue reportar un caso relevante de manifestaciones orales en un paciente con COVID-19. En este artículo vemos el reporte de un caso del 31 de marzo del 2020. Este caso trata de un hombre caucásico de 67 años de edad con antecedentes de haber recorrido la costa brasileña en los últimos 30 días. Este paciente fue ingresado en el Hospital Alvarado Brasilia, en Brasil. A este paciente se le preguntó acerca de los síntomas de disfunción gustativa y olfativa. Este paciente al final llegó a referir hipogeusia. 10 días antes, al llegar al hospital, el paciente desarrolló síntomas respiratorios, disnea progresiva de esfuerzo, fiebre y diarrea. En la historia clínica, el paciente refirió haber tenido enfermedad coronaria ya revascularizada, hipertensión arterial sistémica, poliquistosis renal autosómica dominante y haber tenido un trasplante renal. Esto lo llevó a tomar inmunosupresores de forma habitual y a utilizar profilaxis farmacológica del tromboembolismo venoso pulmonar con enoxaparina sódica. El paciente tomaba Clexane de 20 miligramos al día. Al paciente se le realizó un frotis nasofaringeo que dio positivo a COVID-19. En los exámenes imagenológicos que se le realizó, primero se le hizo una tomografía computarizada de tórax. Esto evidenció infiltraciones hiperdensas difusas bilaterales en el llamado patrón de vidrio esmerilado, que afectaban a ambos pulmones. Esto condujo a que el paciente ingrese a la unidad de cuidados intensivos para suplementar el oxígeno. Posteriormente, el paciente fue sometido a intubación orotraqueal por progresión de la enfermedad e insuficiencia respiratoria.
A la vez el paciente fue tratado con sulfato de hidroxicloroquina, reuquinol, de 400 miligramos al día, ceftriaxona sódica de 2 gramos por día y acitromicina de 500 miligramos por día durante 7 días. Debido a la sospecha clínica de neumonía asociada a la ventilación mecánica y al empeoramiento del recuento de leucocitos, se inició un nuevo régimen antibiótico con el meropenem de 1000 miligramos cada 8 horas y el sulfametoxazol más trimmetoprim, el Bactrim, de 400 miligramos más 800 miligramos con 1,5 de ampolla cada 8 horas durante 10 días. Luego, el paciente fue sometido a una traqueotomía. Posterior a ello, al paciente se le realizó hemodiálisis con posterior recuperación de la función renal. Se mantuvo la ventilación mecánica con una buena recuperación y una posibilidad de respiración espontánea. El paciente también volvió al uso de inmunosupresores y profilaxis farmacológica para el tromboembolismo venoso y pulmonar con la enoxaparina sódica, el Clexane de 600 miligramos al día. Para el 24º día, de hospitalización, se llamó a 2 dentistas que lo que iban a hacer era evaluar una placa blanca persistente en el dorso de la lengua que había empezado a presentar el paciente. Esta lesión fue tratada previamente por médicos con fluconazol intravenoso de 200 miligramos por 100 mililitros, dándole una bolsa al día durante 10 días, y nistatina oral de 100.000 unidades por mililitro, cada 8 horas durante 30 días, pero no se llegó a observar una regresión. Además de esta placa blanca, el dentista también llegó a observar múltiples úlceras amarillentas puntiformes en el dorso de la lengua, que se asemejan a la etapa tardía de las lesiones orales herpéticas recurrentes. Tras un examen intraoral completo, no se llegaron a observar otras lesiones en la mucosa oral, salvo un nódulo ubicado en el labio inferior de aproximadamente 1 centímetro en su diámetro mayor. Esto fue sugestivo de una lesión reactiva, es decir, un fibroma, que fue confirmada por el paciente como unas condiciones ya existentes. Ya era previo a eso. Luego de ello se realizó cultivo de raspado de lengua compatible con Saccharomyces cerevisiae. Aquí se observó saliva extremadamente viscosa y no se recomendaron biopsias debido a las condiciones sistémicas del paciente. No se observaron lesiones cutáneas durante el examen físico del paciente, y el paciente conservaba los antifúngicos y se trató con enjuagues bucales sin alcohol digluconato de clorhexidina al 0.12% y aplicaciones diarias de peróxido de hidrógeno al 1%. 2 semanas después del primer examen oral, las lesiones blancas en el dorso de la lengua mostraron una resolución casi completa. Luego se le realizó al paciente un nuevo examen intraoral, en el que se observó que el paciente presentaba una lengua geográfica asintomática clasificada como severa. Entonces el paciente fue dado de alta de la UCI y en los días posteriores se produjo una pronta recuperación. El paciente ya no tenía fiebre y el médico pudo disminuir gradualmente el flujo de oxígeno, interrumpiendo así las terapias antibióticas.
Además, el paciente no presentaba quejas, tenía un apetito conservado, presentaba buen consumo de agua, buen volumen de orina y el paciente ya era afebril. Luego, para el 14 de mayo, el paciente fue dado de alta luego de la cuarentena y 4 días de internación. El dentista solamente recetó cuidados de salud bucal. 10 días después, el paciente envió una imagen intraoral en la que se podía observar el mantenimiento de la lengua geográfica, pero ahora ya se le podía clasificar como una lengua geográfica moderada. Además, aparte a ello, se podía ver en el paciente un área levemente eritematosa en la región de la amígdala palatina, en esa amígdala palatina derecha. Sin embargo, el paciente refirió que era asintomático. En cuanto a la discusión, tenemos que la investigación actual muestra que el daño del coronavirus en los órganos respiratorios y otros órganos podría estar relacionado con la distribución de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el sistema. Por lo tanto, estas células con distribución del receptor ACE2 pueden convertirse en células hospedadoras del virus y así causar reacciones inflamatorias en órganos y tejidos relacionados, como son la mucosa de la lengua y las glándulas salivales. Además, la infección aguda por COVID-19 junto con las medidas terapéuticas asociadas podrían contribuir a resultados adversos relacionados con la salud bucal, que probablemente conduzcan a diversas infecciones micóticas oportunistas en la infección recurrente por el virus del herpes simple oral, úlceras orales inespecíficas o erupciones, disgeusia, serostomía relacionada con disminución del flujo salival, ulceraciones y gingivitis, como un resultado del sistema inmunológico deteriorado y una mucosa oral susceptible. En el caso de los pacientes con COVID-19, se debe de considerar la aparición de algunos síntomas y signos orales, entre los que se encuentran la disgeusia, las petequias, la candidiasis, las úlceras traumáticas y la infección por virus herpes simple oral. También el caso de la aparición de la lengua geográfica, las úlceras afines y entre otros. Por ello es que se debe de enfatizar la importancia del examen clínico odontológico de los pacientes con enfermedades infecciosas en el área de cuidados intensivos. Como conclusiones, se debe de destacar la relevancia de lo profesional odontólogo como parte del equipo multidisciplinario en el apoyo hacia los pacientes críticos que están en la unidad de cuidados intensivos, como el COVID-19. También se debe proporcionar un seguimiento dental después de que el paciente ya sea dado de alta del hospital. Y en el caso de estos pacientes con COVID-19, se deben de considerar siempre las apariciones de algunos signos y síntomas orales. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.